Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una de las excusas a manera de descargo por parte del equipo de defensa de Ecuador, mas no ecuatoriano, ante la Corte Internacional de Justicia para justificar la invasión a la Embajada de México en Quito por parte de la fuerza policial, porque según estas eminencias fue para detener a un delincuente. Vaya atrevimiento. Y que además esa detención, esa acción fue excepcional y aislada. Es decir, solo una besita nomás. Este es el argumento pobre, paupérrimo, risible del super equipo conformado por un ecuatoriano, un estadounidense, un inglés, un peruano y un israelita, contratado por el gobierno ecuatoriano, y que esperemos que comunique a la opinión pública cuánto costó dicha insensatez. Permítame expresar mi criterio y decir que ahora más que nunca el asilo político lo debemos defender con uñas y dientes, porque es una asistencia, auxilio, cooperación efectiva que tenemos, digo, frente a esta perversa persecución que existe y que no es ninguna falacia, ni exageración siquiera. Persecución política a través de la justicia a líderes progresistas y que no se alinean a poderes mediáticos, como por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi visión externa, pienso que es el Fondo Monetario Internacional. Analicemos entonces qué bien, qué alivio sentimos los ecuatorianos al no ser deudores de este bendito fondo durante toda la década en que gobernó la Revolución Ciudadana. Entre otros motivos, por eso también se persiguen a los máximos líderes de aquel gobierno, por no endeudarnos con el FMI y por tanto, por ende, no someternos a sus infames, sí, infames y perversas cartas de intención, que es lo que ahora nos tiene atorados como sociedad. Pregúntense, pueblo ecuatoriano, ¿quién impone, pues, el contrato de trabajo por horas? Pregúntense ese 52% incauto, Memo, ¿quiénes imponen el incremento al 15% del IVA o la eliminación de los subsidios a los combustibles? Estas son solo las exigencias más relevantes, pero se me olvidaba. También es el retraso en la edad para la jubilación, por ejemplo. Ya, compañeros, ya basta. Es hora de empezar a discernir, a exigir a los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, yo propongo y me mantendré desde ahora en adelante. Ahora, requisito sine qua non debería ser exigir como regla cero deuda, cero con el FMI. Lo que se debe que se cancele y de ahí, chao pescado. Después de este impasse entre Ecuador y México, provocado por la estupidez y sumisión del gobierno de Noboa al gobierno norteamericano, después de esto, digo, se viene la presión internacional para la revisión de la figura de asilo político, porque de esta manera, en países como en Ecuador, donde la justicia está tan corrompida y manoseada, donde la fiscal general de la nación es la primera en saltarse normas, atropellar derechos, inventarse pruebas falsas y farandulizar chats, sería más fácil, digo, la persecución y práctica del maldito lawfare, que por cierto, les invito a que lean este libro. No cobro comisiones por si acaso. Con ciudadanos, entendamos que estamos literalmente en una contienda, en una disputa en la que lastimosamente no solo es de ideas, es también de acciones pérfidas, arteras de quienes tienen el poder. A nosotros, el pueblo, nos toca combatir con nuestra única arma, que es el voto, las movilizaciones. Por eso, antes de acudir a las urnas, debemos empaparnos de noticias, de la verdad. No podemos equivocarnos otra vez. Todavía hay fondo más abajo al cual podemos caer. Ya es hora de despertar. Eso es justamente lo que el Ecuador hizo durante la comparecencia que tuvo el día de ayer en la Corte Internacional de Justicia. Hemos asegurado a la parte mexicana que tanto
digamos, las instalaciones de la embajada están protegidas día y noche, y esto hemos demostrado gracias a una solicitud por escrito que formuló la canciller Gabriela Sommer a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y ella a su vez, la ministra del Interior, notificó a la Comandancia General de la Policía para que así se disponga las fuerzas que tomen la vigilancia necesaria a esas instalaciones. México requiere estas medidas cautelares poniendo como referencia lo ocurrido en febrero. Ecuador dice que no caben porque la situación ha cambiado. Las medidas cautelares, doctor, se lo pregunto, ¿usualmente se otorgan en consideración al pasado o a las condiciones actuales que son claramente distintas a las invocadas por México? Las medidas cautelares se plantean cuando existe un riesgo inminente de pérdida de algún derecho, que puede ser el derecho a la vida, derecho a la libertad, en fin, hay una serie de consideraciones en donde el riesgo debe ser apropiadamente evaluado por parte de los jueces. En este caso no existe ningún riesgo, y así lo hemos demostrado durante la audiencia que tuvo lugar el día de ayer. A su criterio, doctor Terán, ¿fueron suficientes los argumentos expuestos por Ecuador para convencer a la Corte de que no son necesarias estas medidas cautelares y de que no se va a repetir la acción de ingreso a la embajada, habida cuenta que el objetivo, que era capturar a un delincuente, ya se logró? ¿Con eso alcanza, doctor, o la Corte podría considerar la necesidad de sentar precedentes con esas medidas? El Ecuador demostró que nosotros hemos ofrecido garantías al gobierno de México de forma voluntaria en 2 ocasiones. La primera a través de una nota verbal de la Cancillería dirigida al gobierno mexicano, en donde se ofrecían las garantías de conformidad con la Convención de Viena. Y luego, el día 19 de abril, yo, en mi calidad de agente de la República del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, reiteré esas garantías que engloban todas los pedidos de medidas cautelares que hizo el gobierno mexicano. Y por otra parte, durante la intervención hemos expresado que no existe ningún riesgo de que esta situación se vuelva a ocurrir, porque esto fue una situación, como mencioné, absolutamente excepcional, en unas circunstancias muy particulares, y que habiendo obtenido ese objetivo no se volverían a repetir. En distintos medios corruptos que se dicen ser de comunicación, invitan a especialistas, a todólogos, y quieren minimizar, menoscabar el efecto que tiene este despropósito realizado en la Embajada de México, diciendo que no es grande el volumen de comercio, que las exportaciones no se afectarán en gran medida. Así que tranquilos. Y todo esto es mentira. Económicamente los dos países pierden, pero más el Ecuador. Y además lo que estos sinvergüenzas periodistas, me refiero a los Vera, a los Artieda, a los Vivanco, a la Sinostroza y más embusteros, no dicen que es verdad que ahora mismo el Ecuador está suspendido en su derecho a la votación en las Naciones Unidas, pero es por falta de pago a sus cuotas por ser miembro. Es decir, somos morosos. Pero la sanción, consecuencia de la barrabasada del pasado 5 de abril, nos dejaría fuera, al margen de todos los programas de las Naciones Unidas, como por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Programa Mundial de Alimentos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Fondo de Población de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos entonces que estos programas para el desarrollo es la Red Mundial de la ONU para el Desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor.
Quedaríamos totalmente aislados de participar en la vida de la comunidad internacional organizada. Nuestro gran problema, ecuatorianos, es que no valoramos en este, ni en muchos casos, la magnitud de los efectos de las embarradas de los políticos. Únicamente nos dejamos impactar, impresionar por chats y ayudas gringas y aviones de los años 70 y más tonterías. Este aparatito, o móvil, o celular, o como lo llamemos, sirve además de chatear, de llamar, o ver el Instagram o el Facebook. También podemos googlear e investigar. Esta es nuestra mejor biblioteca y la tenemos a la mano. Y si me permiten, quiero completar mi comentario para decirles que Daniel, a más de torpe, es pendejo. Sí, pendejo. Porque cree que en la Corte Internacional de Justicia se van a amedrentar ante el super equipo de eminencias contratados por Ecuador y que aún no sabemos el costo. Allá en La Haya no tienen cabida ese ejército de pseudo periodistas que machacan, asedian y condenan con sus titulares de prensa. Allá se va a estudiar y analizar todos los acontecimientos sin ninguna coerción y procederán en consecuencia del derecho. Felizmente en La Haya no llegará la mano negra de Diana Salazar y que no me acusen de racista. Primero, porque la fiscal es de raza negra, no morena, negra. Y segundo, porque mano negra es una expresión aceptada e introducida en la RAE, que es la Real Academia Española, y que significa, figuradamente, cualquier organización secreta que actúa ocultamente, es decir, lo que practica la señora Salazar. En este juicio no podrán inventarse los Payares, los Ortiz o los Ollarte, que los magistrados, el togado fue víctima de influjo psíquico. Esas ridiculeces criollas solo funcionan en Ecuador. Su inmoral conducta y criminal ejercicio de la justicia solo abarca territorio ecuatoriano, felizmente. Realmente lo que ha ocurrido aquí es un acto de barbarie contrario al derecho internacional. La posición del Ecuador es indefendible y por eso ha merecido una condena enérgica del mundo entero. Decir que ese asalto es una excepcionalidad, una cosa única, es una barbaridad, es un disparate sin nombre. El derecho internacional, la Convención de Viena, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas no admite excepción alguna. Esto es un principio clarísimo de derecho. ¿Quién determinaría si es excepcional o no? ¿Cumpliría o no cumpliría la norma? La norma es obligatoria para todos en todas las circunstancias. Es una norma imperativa de derecho internacional con carácter de jus cogens, de cumplimiento obligatorio. Sí, estuviera contemplada una excepción, esta estaría determinada en el texto de la convención, pero evidentemente hay tal excepción. Y el texto claro en derecho no requiere interpretación alguna. Es un disparate lo que ha dicho el Ecuador ayer sobre la excepcionalidad. Un verdadero disparate. Además, siguen sosteniendo que en la Embajada de México estaba un delincuente, un criminal, y también por ahí creo que le van diciendo un narcotraficante. Que yo sepa, Jorge Glass no ha sido acusado de criminal ni de narcotraficante. Y también lo ha dicho el presidente de la República. Todo eso es realmente fuera de lugar. Deliberadamente se intenta mezclar las convenciones, la de asilo con la de Viena, y realmente el tema es muy claro. México concedió soberanamente el asilo a Jorge Glass y lo concedió en estricta aplicación de los artículos 4, 9 y 12 de la Convención de Caracas de 1954. Y era obligación del Ecuador, de acuerdo con esa convención, otorgar el salvoconducto. En lugar de ello, lo que ha habido es un asalto a la embajada y un secuestro a una persona que goza de asilo político. Algo sin nombre, algo que ha sido, pues, por las propias cortes ecuatorianas reconocida como una detención ilegal y arbitraria. Es decir, aquí realmente se manipulan los conceptos con este encuadre mediático tan perverso de los 7 años que elude la verdad para posicionar
como verdades absolutas, falsedades, mentiras y engañar a la sociedad, mantener desinformada a la sociedad. Fuera del Ecuador, la situación es clarísima. No hay, pues, duda alguna de que el Ecuador ha violado el derecho internacional. ¿Por qué? Gracias a todos por soportarme día a día. Seguimos mañana.